Buenas noches, bienvenidos a Uruguay Elige, el periodístico de BTV. A partir de este martes y todos los martes a las 20 horas les propongo profundizar sobre los principales temas que nos preocupan a los uruguayos. Estamos a poco más de 2 meses de las elecciones nacionales del 27 de octubre, que además de elegir presidente y a los representantes parlamentarios, se van a poner en consideración 2 plebiscitos, el de allanamientos nocturnos, el de la reforma de la seguridad social. Pero hoy vamos a analizar cómo se viene desarrollando esta campaña y que también la presencia de los candidatos en las redes sociales. Tenemos a Eduardo Botinelli, tenemos a Mauro Casa, politólogo y magíster en políticas públicas, y a Lina Gómez, también socióloga. Pero ya le voy a dar la bienvenida a un hombre de la casa, al sociólogo y director de Factum, Eduardo Botinelli. Un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a empezar con la encuesta de intención de voto. Me voy a acomodar la silla. De intención de voto. Esta encuesta se hizo ¿en qué momento? Bueno, es la primera encuesta post elecciones internas. Bien. Se hizo entre el 27 de julio y el 8 de agosto. 900 casos a nivel de país, todo el país, aplicado a partir de telefonía celular, es decir, persona a persona, pero llamando a teléfonos celulares, que es la metodología que venimos utilizando habitualmente, tanto en metodología como en la cantidad de casos. Y lo que nos da es la primera foto post internas, bien, que tiene algunos cambios y que tiene muchas permanencias, si se quiere, ¿no? Si querés ya vamos primero al primer gráfico, que es, digamos, la foto que sale de esta encuesta específica que llamamos del cuarto bimestre 2023. Y lo que nos muestra es un Frente Amplio en el 44%, el Partido Nacional 26%, Partido Colorado 15%, Cabildo Abierto con 5%, el Partido Independiente 3%, y después tenemos 3 partidos que están marcando en el 1%, bien, que son la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, el PERI de César Vega, que ya está en la Cámara de Diputados, que ya obtuvo este sí, porcentaje, bien, y también viene marcando Identidad Soberana de Gustavo Salle, también el 1%. Después hay otro conjunto de partidos que en conjunto llegan al 1% y tenemos un 3% de votos en blanco y en nulo, es decir, gente que dice, no, yo voy a votar en blanco o voy a anular mi voto, ¿no? Que bien, es muy estable esto a lo largo del tiempo, tanto en las encuestas como en las elecciones. Hubo algún momento de crecimiento que después, en las encuestas, que después no se reflejó en las urnas, pero no mucho más alto que esto, es decir, es algo habitual. Entonces tenemos un panorama que muestra claramente el Frente Amplio despegado, digamos, en un primer lugar, con 44%, y luego los otros partidos que se van distribuyendo con algunos movimientos que vamos a ver en el siguiente gráfico. Es decir, bueno, vemos la foto. Eduardo, sí, perdóname, ahí al costado en gris vemos el margen de error que sí, siempre ustedes hacen para arriba, vamos a decir, y para abajo, cuánto pueden ir cada partido. Es importante eso, sí, tenés razón, porque bueno, el margen de error para el Frente Amplio es del entorno del 3%, que es el margen máximo de la muestra, 3,3%. Después el Partido Nacional también está en el entorno del 3%, el Partido Colorado en el entorno del 2 y algo, Cabildo Abierto 1,5% y el Partido Independiente con un 1,1% de margen de error. Ese es, digamos, el margen de error estadístico aplicado a estos porcentajes. Perfecto. ¿No? Ahora sí, yendo a la película, bien, digamos, ¿no? Es decir, pasamos de la foto a la película. Esto tiene un cambio con respecto a lo que hemos presentado anteriormente. Lo que hicimos ahora fue reconstruir lo que llamamos la estimación de voto, y este es un dato importante. Bien. Lo que nosotros presentamos es estimación de voto. ¿Qué significa esto? Nosotros hacemos una pregunta base, que es, imagine que haya elecciones de presidente y parlamento el próximo domingo, ¿a qué partido político votaría? Y después de eso nos quedan un 5% que dicen que no saben o no contestan. Bueno, de ese 5% nosotros estimamos cómo sería su comportamiento, que fue la misma metodología que usamos en 2019. Bien. ¿No? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, reconstruir la estimación de voto a lo que fue el año 2023 y lo que es 2024. ¿Qué mostramos acá? Bueno, primero, la primera línea, la de arriba, es la del Frente Amplio, que muestra una estabilidad muy importante. Ha oscilado entre el torno del 42 al 44%, ya en el último tiempo en 43, 44, es decir, está muy estable a lo largo del último año y medio, o el último año, si se quiere, en este porcentaje, el 43-44%. La segunda línea es del Partido Nacional, que tiene algunas oscilaciones y que podemos ver. Vamos a ver primero los últimos 2 datos, bien, que es qué varió entre
el tercer bimestre previo a las internas y el cuarto bimestre, que es la actual medición. ¿Qué vemos? Que el Partido Nacional pasa de un 30% a un 26%. Es decir, tiene una caída de 4 puntos porcentuales. ¿Y esto tiene alguna explicación? Bueno, tiene varias. Digamos, yo creo que no hay una explicación, sino que, bueno, hay un fenómeno que vamos a ver después, y es que no es nuevo que después de la elección interna el Partido Nacional caiga y que haya un crecimiento del Partido Colorado. Que es el segundo fenómeno. Es decir, el segundo fenómeno es que el Partido Colorado pasa del 12% en la medición anterior al 15%. Bueno, acá hubo definición de fórmula, hubo, estuvo el acontecimiento de Artigas, sobre todo, arriba de la mesa. No agarra el último movimiento de la entrada a Pedro Bordaberry a la actividad política. Pero hay una suma de cosas que tiene que ver con definiciones, tiene que ver con definiciones propias del Partido Nacional o acontecimientos que vinculan al Partido Nacional, y hay acontecimientos que vinculan al Partido Colorado. Es decir, bueno, es un crecimiento que no es nuevo, lo vamos a repasar ahora, pero además termina consolidando una figura como la de Andrés Ojeda, liderando en términos de candidatura al Partido Colorado, y se consolida ese fenómeno. Y después tenemos permanencias en Cabildo Abierto y en el Partido Independiente entre la medición anterior y la actual de 5 puntos Cabildo Abierto y 3 puntos el Partido Independiente. Cuando vemos la película más larga, vemos que hay oscilaciones, pero que esas oscilaciones se dan adentro de los partidos que conforman la coalición. Hay un momento en el segundo bimestre del 2023 que es el momento más bajo del Partido Nacional y el más alto de Cabildo Abierto. ¿Cuándo se dio eso? Cuando se aprueba la reforma en la seguridad social. Cuando más se tensionó la relación entre la calle Pou y Manini, cuando Manini de alguna forma logra imponer unas condiciones que son bien vistas por la ciudadanía, es el mejor momento de Cabildo Abierto y el peor del Partido Nacional. Después Cabildo Abierto cae, aparece el episodio del Ministerio de Vivienda, y luego de eso Cabildo Abierto básicamente estuvo más cerca del 7, después bajó al 6 y después al 5. El Partido Independiente ha oscilado mucho entre el 3 y el 4 en todo este periodo, más firme en el 3, digamos, y lo que ha oscilado más es el Partido Colorado, ¿no? El Partido Colorado, que estuvo en el 7, 9, digamos, en todo el 2023, arranca el 2024 en el 8 y después comienza un proceso de ascenso sistemático del 8 del primer bimestre de este año, pasa al 10 en el segundo bimestre, después pasa al 12 en el tercer bimestre y ahora en el 15%. Es decir, lo que vemos es que mientras el Partido Nacional estaba estable, el Partido Colorado tenía un leve crecimiento. Ahora, el último fenómeno que se da es que el Partido Colorado crece y el que cae es el Partido Nacional, que no se daba en las ediciones anteriores. Bien, y ahora, ¿qué tenemos para compartir? Y ahora lo que podemos ver es comparar qué pasaba hace 5 años en la estimación de voto de Factum con respecto a lo que sucede hoy. Bien, 2019. Y lo que vemos es un movimiento importante, y es que el partido, el Frente Amplio, pasa de un 37% que tenía en 2019, que terminó votando un 39%, a un 44%. Y la suma de los partidos de la coalición, que en ese momento registraron un 56%, terminó votando un 54%, ahora registra un 49%. Es decir, hay 7 puntos de diferencia entre lo que registraba el Frente Amplio hace 5 años, 7 puntos más, y 7 puntos menos de la suma de los partidos de la coalición. El último dato que tenemos, el penúltimo, perdón, que tenemos para ver es comparar estos mismos datos de la encuesta con lo que fue la elección nacional de 2019, donde también vemos modificaciones en el mismo sentido, porque la encuesta de 2019 mostró un escenario muy parecido al que terminó registrándose. ¿Qué vemos ahí? Bueno, el Frente Amplio votó el 39%, la estimación de voto actual es el 44%, quiere decir que está 5 puntos por encima de lo que votó ya en 2019. El Partido Nacional registra 3 puntos menos. Votó en el 29, actualmente está en el 26, tiene 3 puntos menos. El inverso es el Partido Colorado. Votó en el 12, hoy registra el 15, está 3 puntos por encima. Lo que tenemos es una caída importante en el caso de Cabildo, votó el 11% y hoy está registrando el 5%, es decir, hay una pérdida de 6 puntos porcentuales. Y el Partido Independiente está 2 puntos por encima, votó en el 1% y actualmente se ubica en el 3%, que es un porcentaje que ya votó en el 2014, ¿no? Es decir, no es nuevo que el Partido Independiente esté en estos niveles. Y luego tenemos el Partido de la Gente, que no está más, que era un 1%, es decir, que se sumaba a la coalición,
Otros partidos que suma 4. Había votado un 3, está la aparición de Salle, está la consolidación de Unidad Popular, está la consolidación del PERI, que hay que ver ahora que tiene convención, si termina conformando la convención para seguir adelante en la carrera. Y en el caso del voto en blanco y anulado hay una oscilación de 1 punto nada más, es decir, hay mucha estabilidad en algunos parámetros, pero vemos un cambio importante de un crecimiento del Frente Amplio y una caída del bloque de la coalición, básicamente con pérdidas del Partido Nacional, ganancia del Partido Colorado y una pérdida de Cabildo Abierto, que una parte seguramente sea electorado que el Frente Amplio perdió en 2019 y que hoy está recuperando. Eso es también por el desgaste de los 5 años de gobierno, supongo. Bueno, sin duda se suman desgaste del gobierno, episodios específicos que golpean a un partido o a otro, es decir, bueno, al Partido Nacional hubo algunos, a Cabildo Abierto otros, hay pérdidas en términos del posicionamiento, es decir, bueno, Cabildo Abierto en 2019 era una novedad, era algo nuevo que venía a romper con algunos estándares establecidos, ¿no? Sí. Hay pérdidas de figuras, Talvi no está más. Bueno, aparece una renovación, aparece una vuelta ahora de que no es renovación, pero de alguna forma muestra una impronta distinta a lo que venía mostrando el Partido Colorado. Es decir, hay varios elementos arriba de la mesa que explican estos movimientos. Muy bien. ¿Y el último gráfico? El último gráfico en realidad es simplemente repasar el 2019 como insumo para esto que hablábamos sobre el movimiento post-internas. ¿Qué nos muestra este gráfico? ¿Qué daba la estimación de voto de factum en 2019? Y lo que mostraba era un Frente Amplio oscilando entre el 37 y el 40%, terminó votando el 39%. Después de las internas, está la línea marcada, el momento de las internas, ¿no? Preinternas, post-internas. No tiene variaciones importantes. Las internas no significaron para el Frente Amplio un evento que modificara la estimación de voto para el Frente Amplio. Pero ¿qué vemos? Que se da un fenómeno similar en el Partido Nacional y el Partido Colorado. En el 2019 el Partido Nacional bajó del 30 al 26. Es casi el mismo movimiento que ahora, que pasa del 29 al 26. Y el Partido Colorado pasó del 15 al 19, ahora es del 12 al 15, ¿no? Claro. Es decir, se está repitiendo un fenómeno en términos de comportamiento similar a lo que vimos hace 5 años. Y Cabildo Abierto venía en un proceso de crecimiento. Claro. ¿Ah? ¿Cuál es la incógnita ahora? Es que lo que tenemos es la foto hasta ahora. Claro. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Que en el 2019 lo que sucedió fue que Cabildo Abierto tuvo un proceso de crecimiento sistemático. Hoy está estable. Es decir, pre y post internas está estable. Lo que hay que ver es si tiene posibilidades o no de crecimiento. Claro. El Partido Colorado tuvo un crecimiento post internas, pero que después se fue desinflando, entre otras cosas por la aparición de Cabildo, pero también por fenómenos mismos de la campaña electoral. Y el Partido Nacional se mantuvo relativamente estable, pero con un leve crecimiento sistemático. Bueno, la duda que queda ahora, digamos, planteada es qué pasa de acá en adelante, claro, ¿no? Tenemos un fenómeno que es parecido al 2019, pero en una coyuntura que es distinta. Primero, porque como es oficialismo. Dos bloques bien delimitados, por decirlo de alguna manera. Y dos bloques bien delimitados, sí, claramente, donde el bloque coalición está teniendo una intención de voto, en este caso estimación de cómo votaría, menor a lo que era hace 5 años, tanto en la encuesta como fue el resultado también electoral. Y el Frente Amplio aparece más fortalecido que lo que era 5 años atrás. Que también responde a lo que pasó en las internas, que votó mejor de lo que se esperaba, por decirlo de alguna manera. Cuando comparamos con 2019, la elección del Frente Amplio fue una elección muy buena. Creo que hay que matizar también que esa elección muy buena, cuando la comparamos con 2019 y con 2014, es mucho mejor, pero que no alcanza los niveles de 2009 y 2004. Claro. ¿No? Es decir, por eso también es bastante lógico, digamos, cómo está posicionado hoy la estimación de voto. La estimación de voto hoy está en un punto medio entre lo que fue la elección de 2019 y la que fue la del 2009. Clarísimo. ¿No? Bueno, una elección bastante competitiva, si se puede decir. Les propongo hacer una pausa y al regreso nos va a acompañar Mauro Casas, politólogo y también magíster en políticas públicas. Ya venimos.